Capítulo 31. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Todo aquel que ose ejecutar venganza privada sin tener ese cometido de parte de Dios, y que por ambición, codicia o resentimiento haga la guerra y desbaste reinos, debe responder por eso un día. Pero si Dios, en vez de mandar un terremoto, una peste, un hambruno, se complace en autorizar y mandar a un pueblo para que vengue su causa, ese cometido ciertamente es justo y bueno. Los israelitas pudieron llevar a cabo esta comisión, aunque nadie puede hacerlo en la actualidad. Las guerras de Israel comenzaron y fueron realizadas expresamente por mandato divino, y con milagro se les capacitó para vencer, a menos que pueda demostrarse que los impíos cananeos no merecían su sino. Las contradicciones solo demuestran su disgusto por Dios y su amor por los enemigos del Señor. El hombre toma livianamente la maldad del pecado, pero si Dios lo aborrece, esto explica la terrible ejecución de naciones que habían llevado a medida de sus pecados. Los israelitas pasaron a espada a los reyes de Madián, pasaron a espada a Balaam. La providencia soberana de Dios lo llevó allí, y la justa venganza lo alcanzó. Si hubiera creído correctamente lo que había anunciado, el dichoso Estado de Israel no se hubiera metido en la piara de los enemigos de Israel. Los malos deseos de los madianitos eran proyecto de Balaam. Era justo que pereciera con ellos. Oseas 4:5. Tomaron cautivos a las mujeres, quemaron sus ciudades y castillos, y regresaron al campamento. La espada de la guerra debe exceptuar a las mujeres y niños, pero la espada de la justicia no conoce distinción, sino entre culpable y no culpable. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés.
La guerra era ejecución de una sentencia justa contra una nación culpable en que las mujeres fueron los peores criminales. Se perdonó la vida a las pequeñas que si eran criadas entre los israelitas no los tentaría la idolatría. Todo el relato muestra la odiosidad del pecado y la culpa del tentar a los demás. Nos enseña a evitar todas las ocasiones de mal y no dar cuartel a nuestras concupiscencias. Las mujeres y las niñas pequeñas no fueron conservadas para propósitos pecaminosos, sino para esclavas por ser cautivas según costumbre universal en la antigüedad. En el curso de la providencia, cuando la hambruna y las plagas castigan por el pecado a una nación, los niños sufren en la calamidad común. En este caso, los padres son castigados en sus hijos, y en cuanto a los niños que mueren antes de cometer pecados actuales, se hace provisión completa para su felicidad eterna por la misericordia de Dios en Cristo. Los israelitas tuvieron que purificarse conforme a la ley y habitar fuera del campamento los 7 días, aunque no tuvieran contraído culpa moral alguna, y aunque la guerra era justa, legal y ordenada por Dios, así Dios preserva en la mente de ellos el terror y el aborrecimiento por el derramamiento de sangre. El botín había sido usado por los madianitas y ahora llegaba a ser posesión de los israelitas. Entonces era apropiado que se purificasen. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el 7º día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitad ese botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás 1 de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes, 36,000. Y de ellos el tributo para Jehová, 72. De los asnos, 30,500. Y de ellos el tributo para Jehová, 61. Y de las personas, 16,000. Y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue, de las ovejas, 337,500, de los bueyes, 36,000, de los asnos, 30,500, y de las personas, 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés 1 de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí.
Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión para memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. El éxito de los israelitas había sido muy notable. Una compañía tan reducida derrotó a una gran multitud, pero aún era más maravilloso que ninguno hubiera muerto o faltara. Presentaron el oro encontrado entre los despojos como la ofrenda para el Señor. De este modo confesaron: sea lo que tengamos, Dios reclama justamente una parte, uno. Escucha y lectura la Santa Biblia en un año. Mientras menos oportunidad tengamos de orar La a Dios lectura por de hoy servicios es personales, más números debemos dar 32 dinero al o 33, valores. día 57. Lugar de Capítulo 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad. lugar de reclamar una recompensa por sus servicios, necesitaban perdón de lo mucho que había hecho mal y que deseaban agradecer la preservación de su vida que con justicia les hubiera podido quitar.